Bueno, pues no es un secreto de que las familias están cayendo a pedazos. Simplemente hay que voltear a nuestro alrededor, hay que voltear al vecindario y veremos que las familias están cayendo a pedazos. Tan solo donde nosotros vivimos hay varias personas que tuvieron que cambiarse y la triste realidad es de que se divorciaron. Australia ha visto en los últimos años un incremento del 200% en los divorcios. Y si a ustedes les parece alta esa cifra, Turquía ha visto un aumento del 400% en los divorcios. Pero ¿saben lo que está pasando en los Estados Unidos? Hay un promedio de 2,400 divorcios al día. Esto significa que cada 100 parejas se están divorciando cada hora. Y si nosotros unimos todos los divorcios en un año, da un total de 876,000 divorcios al año. Algo está sucediendo. Hay crisis en los hogares y las personas no están haciendo mucho. El tiempo promedio para un matrimonio en nuestra actualidad es de solo 8 años. Solo 8 años, ¿pueden creerlo? El 33% de los matrimonios cristianos, aquellos que dicen que van a una iglesia, que conocen la Biblia, que han nacido de nuevo, el 33% de estos matrimonios está terminando en divorcio. En los últimos años, el cristianismo ha aceptado cada vez más y más el divorcio como una opción, sin importar lo que Dios establece claramente en su palabra, como Malaquías 2:16, que nos dice que Dios aborrece el repudio o divorcio. También hacen de lado mandamientos como Marcos 10:9. Por lo tanto, lo que juntó Dios, no lo separe el hombre, y el hombre lo está separando. Algo está sucediendo. Los matrimonios ya no quieren luchar, ya no quieren batallar. Se han acostumbrado a obtener todo fácilmente y piensan que así es también el matrimonio y el hogar. Tenemos comida rápida, tenemos películas on demand cuando yo quiero lo que quiero. Tenemos despensa a la puerta de nuestro hogar, ya no hay necesidad de ir a esas tiendas. Tenemos incluso iglesias virtuales. ¿Pueden creerlo? Eso de VR, Virtual Reality, ustedes agarran esa cosa, se la ponen y eligen a qué iglesia quieren ir, qué denominación, qué tipo de predicación, qué tipo de alabanza, qué tipo de mensaje, y ya están ustedes en la iglesia. Y ese es un negocio que cada vez se está haciendo más y más popular. ¿Por qué? Porque no queremos batallar. Tenemos doctores por WhatsApp. Simplemente le hablamos al doctor, ponemos la camarita y ya tenemos al doctor. Ya no estamos acostumbrados a batallar, a luchar. Queremos que todo se arregle fácilmente. Pensamos que así es el matrimonio. Pero la realidad es que el matrimonio es muy complejo. La realidad es que el matrimonio requiere de mucho trabajo y esfuerzo constante. No nada más de un par de días, un par de meses. Es constante hasta que el Señor nos llame delante de su presencia. Por favor, ve conmigo a 1 Corintios 7:27 y mira lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando, me imagino, se dirige a los jóvenes en esta sección. Pero miren cómo habla del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 27 y 28. Dice así: ¿estás ligado a mujer? Es decir, ¿estás casado? No procures soltarte o separarte. ¿Estás libre de mujer? Es decir, ¿estás soltero? No procures casarte. Pero mira lo que dice el versículo 28, y esto es bien interesante. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero, y subrayen esa frase, pero, mira lo que dice: los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera
evitar. Pablo está diciendo que el matrimonio no es fácil. Y gloria a Dios por los jóvenes que están aquí para que se den cuenta de la seriedad del matrimonio, ya que no es un juego. No es como lo presentan en la televisión o en las películas. Se requiere de mucho trabajo y sacrificio. Ni Pablo, ni mucho menos yo, estamos tratando de desanimar a los jóvenes para que no se casen. Pero lo que queremos y lo que dice la Escritura es que deben de estar conscientes a lo que se están metiendo. El matrimonio es un pacto muy serio delante de Dios. ¿Cuál es la razón principal por la cual las familias, los matrimonios se están divorciando? Pues el tema que estamos tocando el día de hoy. Incompatibilidad de caracteres. El 43% de las parejas dice no ser compatible con su cónyuge. El 43%, casi el 50%, casi la mitad. Al no encontrar una solución rápida y cómoda para esos problemas, se refugian en las redes sociales y hacen el problema más grande. En lugar de ir a la Biblia, en lugar de buscar lo que dice el creador del matrimonio, se refugian en las redes sociales y hacen la situación más compleja. El 81% de los abogados, dicen las estadísticas, presenta una prueba de divorcio sacada de Facebook. Eso nos dice qué están haciendo los matrimonios, dónde están tratando de buscar ayuda, dónde están tratando de refugiarse. Pero bueno, ¿qué significa incompatibilidad de caracteres? ¿Podría un matrimonio de creyentes, verdaderos creyentes, divorciarse por incompatibilidad de caracteres? Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, y lo primero que vamos a ver es la realidad de este problema. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es incompatibilidad de caracteres? Bueno, incompatibilidad es la imposibilidad de coexistir o unirse a alguien. Eso es incompatibilidad. Carácter son las cualidades mentales y afectivas que dirigen el comportamiento de la persona. Por lo tanto, incompatibilidad de caracteres, aplicándolo al matrimonio, que es nuestro tema de esta mañana, es la imposibilidad de ese matrimonio, de esa pareja, de esos casados, de mantener su relación en armonía y respeto. Básicamente, no pueden vivir con su cónyuge porque no pueden unirse a él o a ella. Basado en la definición, es que ellos dicen que tienen diferente tipo de personalidades, las cuales no se pueden unir, nunca se van a unir. ¿Cuál es la raíz de esto? La realidad es que esto no es bíblico, esto no viene en la Biblia. Por favor, ve conmigo a Génesis 2, 24 y 25. Mira lo que nos dice la Biblia. Vamos al primer matrimonio, cuando se estableció la familia. Vamos a esa primera boda y vamos a ver los requerimientos para que se puedan unir. Dice Génesis 2, 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo no veo aquí que haya un requerimiento de compatibilidad de caracteres. ¿Tú lo ves? Y si lo dice tu Biblia, tírala porque ha de ser apócrifa. Vamos a otro ejemplo. Génesis 24. Esta es una de las historias más hermosas que probablemente vamos a estar estudiando en la semana número 5. Isaac y Rebeca se unen en matrimonio, pero mira, hay algo interesante aquí. Vamos a ver si ellos vieron si eran compatibles en su carácter. Dice Génesis 24, versículo 63. Génesis 24, 63.
Y había salido Isaac a meditar en el campo. Ese meditar no es lo mismo que en nuestros días. Yo pienso, los estudiosos de la Biblia piensan que estaba él orando y estaba pensando en la palabra de Dios profundamente. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí 2 camellos último modelo que se acercaban. Versículo 64. ¿Quién venía ahí en ese carruaje? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Isaac, por primera vez se vieron. Y descendió del camello último modelo, dice la Biblia. Versículo 65. Porque había preguntado al criado Rebeca: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y me imagino que su corazoncito empezó a latir fuerte. Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y trajo Isaac a la tienda, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rebeca por mujer, y subrayen lo que sigue, ¿y la qué? Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre con su esposa. Aquí tenemos una pareja que no se conocía y que se casaron, pero si ustedes estudian esta historia, detrás había mucha oración. ¿Dónde está la compatibilidad de caracteres aquí? ¿Dónde se evalúa? Y no tenemos el tiempo, pero podemos sacar otros ejemplos más. ¿Podrá un matrimonio de creyentes verdaderos que han nacido de nuevo divorciarse por incompatibilidad de caracteres? ¿Qué crees tú? No. Además, es imposible que esas cualidades mentales y afectivas sean diferentes y que no se puedan unir. Realmente son las mismas. Mira, ve conmigo a Gálatas 5, 22 y 23. Ambos tienen el mismo Espíritu Santo que los impulsa a ser compatibles. Ambos tienen el mismo Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, y ambos tienen el mismo Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ambos tienen la posibilidad de desarrollar estos atributos en su vida porque tienen el mismo Espíritu Santo. Ve conmigo a 2 de Timoteo 3. Vamos a leer del 15 al 17. Ambos tienen también la misma norma de vida, las mismas instrucciones de parte de Dios, que es la palabra, la Biblia. Es inspirada por Dios. Ambos están buscando seguir esta norma de vida, estas instrucciones. Dice 2 de Timoteo 3:15. Toda escritura es inspirada por Dios. Los 66 libros de la Biblia son inspirados. Y mira para lo que son útiles. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, enteramente preparado para vivir correctamente, adecuadamente, como lo establece Dios. Tienen la misma guía para enfrentar esas dificultades y tomar esas decisiones. No pueden ser incompatibles. Eso es un error. Vamos a hacer algunas preguntas. Ahí las tienen en su hojita para reflexionar. No me lo digas, pero ¿te ha pasado por la mente separarte de tu cónyuge por problemas de incompatibilidad? ¿Porque no te entiende?
porque habla otro idioma, a pesar de que hablan el mismo. ¿Te ha pasado eso por la mente? Cuando tienen problemas, usan como norma lo que la Biblia dice al respecto. ¿Van a la Biblia? Por lo que hemos estado estudiando, tenemos cómo salir adelante. Pero entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Bueno, la realidad es que es un problema de pecado. No hay otra explicación. Es problema de pecado, la incompatibilidad de caracteres. Vamos a ver algunos escenarios. Probablemente es simple y claro que no son creyentes. No son creyentes. No podemos dar otra explicación porque tienen el mismo Espíritu Santo, quieren obedecer la Biblia, tienen el compañerismo de la iglesia local que les anima y ora por ellos. No son creyentes. Por eso las cosas funcionan por un par de días, un par de semanas, quizá meses y después caen a lo mismo. Porque el Espíritu Santo no está en ellos y están tratando de hacer todo en sus mismas fuerzas. Quizás se engañaron porque asisten a una iglesia o porque repitieron una oración sin saber realmente lo que era y no hubo convicción de pecado y no hubo fe en esa oración. Es imposible que no puedas amar a tu cónyuge si es que eres cristiano. Ve conmigo por favor a Mateo 5:44. Mateo 5:44. Miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 5:44. ¿Por qué pensamos que quizá la realidad es que no son creyentes? No son creyentes. Dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros amigos. ¿Así dice tu Biblia? ¿Qué dice? Más fuerte, ¿qué dice? Enemigos. Si a veces el cónyuge pareciera un enemigo, lo puedes amar. El Señor Jesús dice que tienes la capacidad de amarlo. Mira lo que dice, bendecir a los que os hacen bien. ¿Dice así? No, ¿qué dice? Bendecir a los que os... Más fuerte, a los que os... maldicen. Y parecería que a veces nuestro cónyuge se convierte en un enemigo. Haced bien a los que os aman. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? A los que os aborrecen. Y a veces nosotros somos aborrecibles, es la realidad. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Siguiente. Y orar por los que te tratan bien. ¿Dice eso? No. Ora por los que os ultrajan y os persiguen. Ora por ese cónyuge difícil. Tú tienes la capacidad. Y si no puedes, es que realmente el Espíritu Santo no mora en ti. Vamos a Primera de Juan 4, 20, 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. ¿Ya están ahí? Dice el Señor, si alguien dice, yo amo a Dios, y en la iglesia se ve como un angelito, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. No es verdad, tú no amas a Dios, no te engañes, no vivas engañado. Dices que eres un creyente verdadero y no puedes amar a tu cónyuge. No, te estás engañando. Eres un mentiroso y no lo digo yo. No se enojen conmigo. Como dice Buddy Backman, yo no escribo el correo, yo nada más lo entrego. Y es lo que dice la palabra de Dios. No amas a Dios. Eso no es posible. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos subrayen, mandamiento, es una orden, es un imperativo de Él. No hay opción, estás capacitado para cumplirla si es que eres un creyente. El que ama a Dios, ame también a su... Y ahí entra tu cónyuge. Si el Espíritu Santo mora en ti, eres compatible.
porque el fruto es amor. Si has detectado este problema en tu vida, en ti, sé honesto. Y al final de la conferencia, acércate a mí. Podemos platicar cómo tener realmente una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Debes de escuchar el Evangelio en su más pura expresión y responder a él correctamente con arrepentimiento y fe. Quizá tú nada más repetiste una oración. Acércate a mí y platicamos. Para eso estamos aquí. Pero sé honesto contigo mismo. Posibilidad número 2. Digamos que los dos son creyentes, han nacido de nuevo. Pues la realidad es que en ese matrimonio hay una falta de compromiso y seriedad. En nuestros días se ha rebajado el cristianismo vergonzosamente. Ya no se habla de la santificación progresiva. Eso tratamos nosotros de vivir de la manera que querramos, y todo eso se lleva al matrimonio. Se vive en una pereza espiritual y se cree que todo va a ser arreglado con una oración mágica. Pastor, ore por mí porque anda mal mi matrimonio. ¿Me podrías decir qué leíste hoy de la Biblia? ¿Cuántas veces oraste? Y ahí empezamos mal. Hay una pereza espiritual en los hogares y no se sigue el proceso de santificación. Miren, vayan conmigo por favor a Colosenses 3, 1 y 2. Y aquí es donde vemos nosotros que se requiere trabajo, se requiere esfuerzo. A veces vemos matrimonios que funcionan bien y decimos al esposo: Dios te bendijo con una esposa buena. No hay uno solo bueno, es igual de pecadora que yo. Pero tenemos que trabajar, las cosas no se dan por accidente. Dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si en verdad has nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo número 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, si en verdad eres un creyente verdadero, ¿vas a buscar santificarte? ¿Vas a buscar ser como Dios quiere, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Ve conmigo más adelantito, allá al versículo 5 y 6. Mira lo que dice Pablo. Versículo 5, subrayen estas palabras. Y haced morir. Sí, lo estás leyendo bien. Haced morir. Esta es una lucha a muerte, no es fácil, se requiere esfuerzo, se requiere preparación. Haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Dios no tiene hijos consentidos que hacen lo que les pega la gana. Dios los disciplina y quiere que se santifiquen. El matrimonio requiere de mucho esfuerzo porque está compuesto de pecadores en una santificación progresiva. Tristemente, los matrimonios no se quieren esforzar, no leen su Biblia, no se congregan, no viven en oración, no hacen morir lo carnal. ¿Cuál es el resultado? Problemas en el matrimonio, y piensan que una oración mágica va a arreglar todo. La realidad es que por no santificarse hay orgullo, hay desobediencia en el rol que le corresponde en el matrimonio, hay falta de sabiduría al tomar las decisiones. Esa es la realidad. No hay un compromiso real. ¿Cuál es la tercera posibilidad? Bueno, a lo mejor hay una ignorancia bíblica entre las personas, y ahí muchos de los predicadores tenemos la culpa, porque hemos estado fomentando desde los púlpitos métodos rápidos, fáciles, antibíblicos para que no se vaya la gente. Ahora anda mucho de moda: declara que tu matrimonio será salvado.
Como si esa declaración acabara con meses, años de pereza espiritual donde se han llenado de pecado. Como si ellos fueran Dios que soberanamente dice algo y sucede. No se engañen, no es así de fácil. Lo hemos estado viendo en la Biblia. Suena bonito. Nos sentimos bien al principio, pero no es verdad. ¿O qué tal esto? Expulsa al demonio que quiere destruir con tu matrimonio, cuando en realidad es la misma carne, tu orgullo, que no te has alimentado espiritualmente. Qué fácil es echarle la culpa al diablo, y les aseguro que muchas veces el mismo diablo dice, no, a mí ni me metan, ese eres tú. La realidad es que existe una falta de compromiso y de seriedad con Dios y con su palabra. Es la realidad y estamos cosechando lo que hemos estado sembrando por tanto tiempo. Si fuera así de fácil, Dios hubiera sacado los demonios de Sodoma y Gomorra, ¿no crees? Así de fácil y sencillo. No hubiera necesidad de un diluvio. No, el corazón es engañoso y perverso y nosotros le damos por su cuenta. Pero nos dicen esto y suena fácil. Como veíamos al principio, no queremos batallar. Se deben de seguir los métodos bíblicos. Hay que trabajar. Hay que seguir lo que Dios dice. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿Estás seguro que tú y tu esposa son creyentes? ¿Nacidos de nuevo? ¿Lo podrías comprobar con la Biblia? ¿Podrías decirme hoy mismo, ¿sabe qué, hermano? Yo sé que soy creyente por esto. ¿Podrías hacerlo? Y que mi cónyuge también lo es. ¿Podrías? A lo mejor ahí está la raíz de todo. Por eso has estado batallando. Has estado jugando al cristiano todo este tiempo. ¿Podrías explicar ahorita mismo cuál es el propósito de Dios para tu matrimonio o lo ignoras? ¿Por qué Dios permitió que te casaras con esa hermosa mujer? ¿Y por qué a esa mujer Dios la cegó para que le dijera sí al cocodrilo de su marido? ¿Podrías bíblicamente por qué Dios? Muchas veces pensamos pues para ser feliz, para ayudar al mundo poblándolo con chiquillos. ¿Podrías en realidad? A lo mejor esa es la raíz. No sabes ni por qué Dios estableció el matrimonio. Tercera pregunta, ahí está en sus hojitas. ¿Has usado métodos fáciles, rápidos o antibíblicos para solucionar tu problema en el matrimonio? ¿En tu desesperación has buscado estos métodos? Me gustaría preguntarte, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Miren, ante Dios nunca vamos a poder justificar una separación por incompatibilidad de caracteres. No te engañes. No lo enseña la Biblia. Porque en realidad, si tú dices que eres creyente y metes los papeles de divorcio por incompatibilidad de caracteres, lo que estás diciendo es que la Biblia no es suficiente para los problemas de la vida. Lo que estás diciendo es que el Espíritu Santo no es lo suficientemente poderoso para moldearte a la imagen de Cristo Jesús. Lo que realmente estás diciendo es que Dios no es sabio, como lo enseña la Biblia, porque el diseño que estableció en el matrimonio no funciona. Hay que hacerlo de una manera diferente y hay que hacer una prueba de compatibilidad de caracteres para que entonces sí funcione. Hasta ahorita hemos visto que el matrimonio es muy complejo y requiere de un gran esfuerzo. Pero Dios ha provisto su palabra, el Espíritu Santo, el compañerismo de los hermanos que oran por nosotros, que nos tienden la mano cuando las cosas no van bien. A continuación vamos a ver algunos pasos prácticos para la solución del problema. Miren, ¿no se han dado cuenta que cuando las parejas se proponen una meta como familia, pueden comunicarse mejor e integrarse? Por ejemplo, cuando ambos necesitan un carro, o cuando ambos necesitan una casa, o un mueble, un refrigerador, qué sé yo, algo que requiere el esfuerzo de ambos, parecería que se comunican mejor.
Por ejemplo, queremos comprar algo y yo tengo un antojo de hamburguesa. Bueno, prefiero yo sacrificar esos dólares de mi hamburguesa para ayudar a que se cumpla ese propósito, no sé, un carrito o unos muebles que necesitamos, algo. El antojo no es lo más importante, lo que importa es contribuir a esa meta. Y voluntariamente nos sacrificamos, sin chillar, sin patalear, sin gritar, sin enojarnos. No hay pleitos. ¿Por qué? Porque el objetivo es bien claro. Vamos a lograrlo. Si ambos no tienen ese objetivo claro, cada quien va a jalar por su lado y eso va a generar fricciones. Cuando se tenga el antojo, bueno, pues me voy a comer mi hamburguesa porque el antojo es más grande y prefiero no cooperar. Y una de las partes obviamente va a terminar frustrada, enojada. ¿Por qué? Porque no se está cooperando hacia la meta. La mayoría de los matrimonios tristemente viven juntos, pero no tienen una meta como familia. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y la familia se mueve de un rumbo a otro y no tienen una meta definida. Peor aún, cada persona jala para su lado y terminan con incompatibilidad de caracteres. ¿Qué es lo primero que nos enseña la Biblia? Define cuál es la meta en tu matrimonio. ¿Cuál es la meta? Define una meta. Hey, amor, ¿cuál es la meta para nuestro matrimonio? Y si a usted no le dicen amor en casa, es porque no se porta bien, pero a mí me dicen hasta honey. Aproveché que se salió mi esposa, ¿se fijan? ¿Cuál es la meta que debe de tener un matrimonio cristiano? ¿Cuál es la meta? Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 5, que es nuestro pasaje. Y aquí indica claramente cuál debe de ser la meta. Esta debe de ser nuestra meta principal. Y si buscamos cumplirla, no habrá incompatibilidad de caracteres. Efesios capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, y subrayen lo que sigue, así como Cristo es cabeza de la, más fuerte, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 24. Así que como la, todos, iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. Versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. ¿Lo puedes ver? ¿Cuál es la meta del matrimonio? ¿Por qué Dios lo estableció? La meta de todo matrimonio debe de ser modelar la unión entre Cristo y la iglesia. Esa es la meta. Por eso, una alteración a este modelo tradicional es abominación ante Dios. ¿Por qué? Porque están alterando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la novia de Cristo y está compuesta por creyentes que respondieron correctamente al evangelio. Alterar esto, estamos alterando el evangelio. Quizá esta es la razón por la cual no habrá matrimonios en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo se unirá a su iglesia. Martin Lloyd-Jones, si lo tienen en sus apuntes, en su libro La vida en el Espíritu, dice lo siguiente: quien no conoce la doctrina de Cristo y la iglesia no podrá comprender el matrimonio. Por esta razón, el matrimonio entre inconversos no podrá alcanzar su propósito por el cual Dios lo diseñó. Y lo que sigue me llama mucho la atención, dice Martin Lloyd-Jones. Por eso no me sorprende que haya tantos divorcios. Lo que me sorprende es que no haya más.
¡Wow! Tiene mucha razón. La relación en el matrimonio es la más importante para el ser humano. Y sin Dios, esta relación es imposible. Funciona simplemente por periodos cortos de tiempo. Por eso, en este contexto de Efesios 5, vamos a ver la necesidad de la comunión y la dependencia con Dios. Miren lo que dice Efesios 5:1, cómo empieza este capítulo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, busquen imitar a Dios. Y es interesante que un verso atrás habla del perdón. Miren versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Nuevamente la dependencia de Dios, la necesidad de que Dios esté en nuestra vida, que nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Versículo 21. Someteos unos a otros, y miren lo que dice, en el temor de Dios. Hay que respetarse como Dios lo indica. El matrimonio es complejo y sin Dios es imposible. No es coincidencia que después de este contexto Pablo nos esté hablando del matrimonio. Miren, como en nuestra ilustración, si ambos tienen esta meta clara en el matrimonio, no va a haber necesidad de discutir. Cada quien va a tomar su rol que le corresponde y todo va a funcionar perfectamente. Cada que se toma una decisión, se va a preguntar de esta manera. Por ejemplo, el varón, ¿esto ayudará o perjudicará a que nuestro matrimonio se vea como Cristo y la iglesia? Supongamos que se quiere cambiar de trabajo. Uno como varón debe de pensar, bueno, el Señor dio su vida por la iglesia. ¿Este cambio de trabajo me unirá más a mi esposa o me alejará más? Porque eso va a afectar, reflejar la unión de Cristo y la iglesia. Pero tristemente, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuánto me van a pagar? Y nos vamos por eso y dejamos de lado proyectar la unión de Cristo y la iglesia, y después pagamos el precio. Cada que se tenga una conducta o actitud determinada en el matrimonio, nos deberíamos de preguntar, ¿esta conducta, como me estoy comportando, ayudará o perjudicará que nuestro matrimonio proyecte la unión entre Cristo y la iglesia? Por ejemplo, el enojo. ¿Es pecado enojarse? ¿Todos los enojones? ¿Es pecado enojarse? Dicen con ganas. No, no es pecado enojarse. Dios nos dio el enojo y como aprendimos en la doctrina de Cristo y las emociones, el problema es qué hacemos con ese enojo. Cuando llega ese enojo, debemos de pensar, bueno, el Señor Jesús tuvo un celo santo y se enojó. ¿Mi enojo es justificable o está afectando la meta que tenemos de reflejar a Cristo y la iglesia? ¿Qué estoy haciendo con ese enojo? Tristemente, la gran mayoría de nosotros terminamos haciendo berrinches infantiles porque no se hace lo que yo quiero, y eso simplemente es orgullo y rebeldía. No podemos llamarle de otra forma. ¿Qué tal cuando se tenga la meta para los hijos? Nos debemos de preguntar lo siguiente, bueno, como estamos educando a nuestros hijos, ¿está ayudando o está perjudicando que el matrimonio refleje la unión entre Cristo y la iglesia? Por ejemplo, en una actividad que apoyamos a nuestros hijos, Jesús nos pide que hagamos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Esta actividad va a ayudar a mi hijo a ser un mejor discípulo del Señor como lo vemos en la Biblia? ¿O le va a poner piedra de tropiezo? Tristemente, la mayoría de nosotros nos preocupamos nada más para que nuestros hijos sean exitosos y que tengan una carrera y que hagan mucho dinero y que no batallen lo que yo batallé. Pero,
que sean discípulos del Señor Jesucristo pasa a segundo término. Y ahí tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un proyecto juntos en matrimonio que requirió un sacrificio? ¿Cuándo fue la última vez? Siguiente pregunta. ¿Qué tanto sabes tú y tu esposa de la doctrina de Cristo y la iglesia? Quizá ahí hay algo en lo que debemos de trabajar. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios debes de hacer en tu matrimonio para que reflejen la unión entre Cristo y la iglesia? ¿Qué cambios hay que hacer? Como hemos visto, el no tener clara la doctrina entre Cristo y la iglesia en el matrimonio nos llevará a tener incompatibilidad de caracteres como el resto del mundo. Y esto va a generar fricciones, problemas, heridas muy profundas que a veces va a ser muy difícil que sanen. Debes de tener como meta que tu matrimonio proyecte la unión entre Cristo y la iglesia. Y a continuación Pablo nos dice qué debemos de hacer para que esto se lleve a cabo. Y lo que Pablo nos dice es que debes de aceptar la posición que Dios te ha dado. Dios ha colocado a las personas en la posición adecuada como Él lo cree conveniente. Pablo lo indica en este libro de Efesios. Me voy a ir rápido. Miren lo que dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, porque tenía ganas de ser apóstol. No. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros porque ustedes querían tener vida. No. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para tener vida. Dios soberanamente quiso que ese muerto espiritual tuviera vida. Efesios 3:7. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Yo fui hecho. No tenía opción Pablo. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Él los constituyó. Él hace las cosas como Él quiere. Él pone a las personas en la posición que necesitan estar. Dios le ha concedido a cada persona su posición porque Él es soberano y Él hace lo que le crea conveniente, porque Él es omnipotente y Él pone las personas porque tiene el poder. Él es sabio, Él tiene todo el conocimiento y por eso pone a las personas en esa posición. Dios es misericordioso y pone ahí a la persona porque sabe que ahí va a ser como pez en el agua, que ahí va a explotar sus mejores características y atributos. Hacer las cosas en una manera diferente es jugar a Dios y creernos tener todos estos atributos, y hay que tener cuidado. Voltea a tu alrededor y las personas no respetan las posiciones que Dios ha establecido. Voltea. El varón no se quiere someter a Dios y delega su responsabilidad por flojo. La mujer no se somete al varón y quiere llevar las riendas. Los hijos no respetan el liderazgo de los padres y ahora los padres les tenemos que pedir permiso y perdón a los hijos en todo. La sociedad no respeta a las autoridades. El trabajador no se somete al patrón. Y lo mismo sucede en las iglesias, escuelas y paren de contar. Y no estoy hablando en cosas pecaminosas. En cosas pecaminosas nos tenemos que parar firmes y decir no. Estoy hablando en lo que Dios ha establecido y el rol que debemos de tener. Y esto obviamente va a generar problemas y fricciones en el matrimonio y nos va a llevar a incompatibilidad de caracteres. Cada persona debe de tomar su posición que Dios le ha dado con toda humildad y con todo gusto. No es una opción. No hay cláusulas como lo hemos leído. Este mandamiento es para todos. No importa nacionalidad, edad, costumbres, gustos, personalidad, temperamento, educación, madurez espiritual, posición en la iglesia, o si se está pasando en un cambio de la etapa. ¿Cómo podría decir esto? Si estamos pasando en nuestra vida a una etapa diferente. Si tenemos cambios hormonales,
que es andropausia y menopausia. La realidad es que no hay pretexto o que tengamos alguna enfermedad. Cierto que esto dificulta más las cosas, pero el Espíritu Santo es suficiente y la palabra de Dios también. No hay pretexto ante Dios. Todos debemos de tomar la posición que Dios soberanamente nos ha dado y hacerlo de todo corazón. Por favor, ve conmigo a Colosenses capítulo 3, donde se nos da un resumen de Efesios 5 y así podemos ir más rápido. ¿Ya se quieren ir? No. Porque yo sí. Así es de que por favor vamos a Colosenses y ahí nos da un resumen. Colosenses capítulo 3 versículo 18. Miren lo que dice. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, y los hijos dicen, amén. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 22, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, lo impresionante de este pasaje es el versículo 23, que siempre usamos para animarnos a trabajar y hacer todas las cosas con gusto. ¿Ya vieron lo que dice Colosenses 3:23? ¿Ya vieron? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero ¿ya te fijaste el contexto? El contexto habla de sumisión. El contexto habla de respetar esos lugares de autoridad que Dios ha establecido. Mira, lo tenemos que ver de esta manera. Me someto a mi marido, debe de pensar la hermana, no porque se lo merezca, o porque él sea más inteligente que yo, porque la realidad, y algún día lo vamos a estudiar, que las hermanas son más habilidosas. Ellas usan sus 2 hemisferios del cerebro y nosotros usamos uno y el otro lo usamos poquito. No quiere decir que tengamos la mitad del cerebro funcionando. Simplemente usamos menos un hemisferio. La hermana debe de decir, yo me someto a mi esposo porque quiero que mi hogar refleje la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando no me someto, eso arruina esa imagen entre Cristo y la iglesia. Mi motivación no es Él, porque es imperfecto pecador, sino el amor por mi Salvador. Ahora el esposo debe de decir, yo amo a mi esposa y no soy áspero con ella, no porque sea fácil de amar. A veces es muy difícil amar a las hermanas porque son muy emocionales. Así nos hizo Dios y es bueno. A veces no es fácil. Debemos de vivir con ella sabiamente. Yo la amo y no soy áspero porque quiero que mi hogar refleje la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando no la amo y no la respeto, eso afecta esa imagen. Mi motivación no es ella, porque ella como yo cambia a cada rato, sino el amor por mi Salvador. Y eso trae bendición al hogar. Los hijos deben de pensar, bueno, yo me someto a mis padres en todo como dice la Biblia, no porque sean perfectos o porque nunca se equivocan, porque al igual que nosotros son imperfectos. Cuando yo no obedezco a mis padres, eso arruina el plan de Dios para la familia. Yo lo que quiero, mi motivación es obedecer a mi Dios y eso trae bendición a mi hogar. Ahora, me someto a mis autoridades porque eso trae bendición y si no lo hago, Dios lo disciplina. Y quizás esa es la razón por la cual nuestros matrimonios andan mal. Es el juicio de Dios. Mira lo que dicen los últimos versículos, 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, esto trae bendición. Hazlo, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Versículo 25, mas el que hace injusticia, recibe la injusticia que hiciere.
porque no hay acepción de personas. Si obedecemos este mandamiento, difícilmente tendremos incompatibilidad de caracteres. Mira, en ocasiones hay conciertos donde se usa más de un piano. Y un error que se comete es que se afina el primer piano y con este piano se afina el segundo y con el segundo se afina el tercero. Eso es un error grave porque se va perdiendo la afinación poco a poquito y al final no suenan igual. Y ese es el error que se comete en el matrimonio muchas veces. Buscamos afinarnos con nuestro cónyuge y como él no obedece a Dios, pues yo tampoco. Y hasta que él obedezca, yo obedezco. No nos estamos afinando bien. ¿Cómo se afinan estos pianos? Se afina el primer piano y con este primer piano se afina el segundo. Y con este primer piano se afina el tercero y con este primer piano se afina el cuarto. ¿Alcanzas a ver lo que te quiero decir? Yo me afino con Dios, que es el primer piano, y que Dios se encargue de mi cónyuge. Él es suficientemente poderoso para quebrantar ese corazón. Me afino con Dios. Y si los dos nos afinamos con el Señor, vamos a sonar muy, muy bien. Vamos a tomar la posición que nos corresponde en el matrimonio. Y termino con esto. La Biblia es clara y enseña que el Señor Jesucristo se sometió al Padre en el plan de redención por su amada iglesia. El varón se tiene que someter al Señor. El Señor Jesús dio su vida por la iglesia porque la ama, además la sustenta y además la guía. El varón tiene que hacer la misma función en su hogar. Es un privilegio y es una responsabilidad. La iglesia se somete al Señor Jesucristo y la espera ansiosa. La iglesia espera ansiosa el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La mujer debe de darle un voto de confianza al liderazgo del varón y ese es su privilegio y es su responsabilidad. Cuando cada uno de nosotros tomamos nuestra posición y definimos la meta de nuestro matrimonio, todo va a sonar muy bien. Todo va a estar en sintonía. La incompatibilidad de caracteres es un engaño que el hombre ha creado para justificar la pereza de su pecado. No quiere trabajar. Así justifica que es incrédulo en realidad porque no le cree a Dios. Así justifica su orgullo porque se cree superior al cónyuge. Su rebeldía porque no quiere someterse a lo que Dios establece. Como creyentes tenemos todo lo que necesitamos para que nuestro matrimonio esté en armonía y suene bien. Si tú no quieres cooperar con ese 43% que se está divorciando por incompatibilidad de caracteres, ponte a trabajar y no seas perezoso. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, como dirían los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y la respuesta no es nadie. Quien puede escuchar es aquel que tiene el Espíritu Santo suyo, aquel que ha sido lavado con la preciosa sangre de Cristo Jesús y ha sido levantado a novedad de vida. Señor, que este mensaje se haya anidado en lo más profundo de los corazones y que atendamos la voz de su Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer los cambios pertinentes. Perdónenos, Señor, por esa pereza espiritual. Perdónenos por buscar cosas fáciles y rápidas, porque es lo que se nos está vendiendo, y no ir a las Escrituras. Ayúdenos, Padre Celestial. Ayude a cada uno de mis hermanos. Solo usted sabe la necesidad que cada uno de ellos tiene. Gracias, Señor, por su palabra, porque aunque es dura, es compleja, es como un espejo. Nos enseña realmente lo que tenemos que hacer. Gracias por mis hermanos, ese esfuerzo que hacen de estar aquí. Ayúdeles, Señor, y bendígales. También a los que nos están siguiendo por internet y por la conferencia telefónica. Todo esto oramos humildemente, Padre Celestial, en los méritos de Cristo Jesús.